Felipe Montes. Bien, estimados amigos, el Colegio de Escritores y Poetas del Sureste les da la cordial bienvenida en este festival literario virtual en homenaje a un poeta y novelista mexicano, José Falconi, un gran personaje en la literatura mexicana. Y tenemos con nosotros, para hablarnos de la poesía en la actualidad, a dos catedráticos, escritores, poetas, y voy a presentarlos. Presento a Felipe Montes, quien es novelista, cuentista, poeta. Nació en Monterrey en 1961 y construye desde los 13 años un extenso poema narrativo titulado Monterrey. Este universo literario que condensa mitos y la vida cotidiana que coexisten en su ciudad y su región, como él mismo lo describe, y a lo largo de esta carrera literaria ha recibido numerosos premios, reconocimientos, como el Pergamino Juan Rulfo de la Asociación de Escritores y Poetas Chiapanecos en el 2020, la distinción y beca del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes del Consejo Nacional 2016, reconocimiento a la vida filantrópica y liderazgo por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey en el 2015, beca de la editorial digital Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey en el 2014, homenaje individual en la Casa del Libro en la Universidad Autónoma de Nuevo León en 2011, distinción y beca del Sistema Nacional de Creadores de 2005 al 2008, distinción y beca del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Nuevo León en 1998, 2009, distinción y beca del Centro de Escritores, Consejo para la Cultura y las Artes del 94-95, Premio Nacional de Poesía por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey en 1993. Bienvenido, Felipe Montes. Gracias. Es un gusto tenerte con nosotros. Y ahora voy a presentar al maestro, al doctor Carlos Azar Mansur, poeta, ensayista, docente mexicano, hijo del importante dramaturgo y director de teatro Héctor Azar. El maestro Carlos Azar Mansur, más bien el doctor, forma parte de la planta docente del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM. Ha colaborado en medios como La Jornada, Semanal y Proceso. Un cuento suyo fue elegido para la antología Delta de las Arenas, Cuentos Árabes y Judíos Latinoamericanos. En 2018 ganó el primer lugar del concurso de minificción de Escribalia. Fue editor de la CEPAL, Comisión de la ONU, y secretario técnico del Consejo Ciudadano para la Cultura y las Artes de Puebla. Actualmente, ya nos dirá, es doctorando del doctorado de creación literaria de Casa Lam. Es colegiado honorario del CEPSURE, al igual que el maestro Felipe Montes. Es escritor de historia del teatro, del cine, la música y ópera, de análisis de textos y acercamiento a las artes en distintas instituciones, como la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, el CIDE y el Instituto Luis Mora, la Universidad del Centro, Casa Lam, el CC, CADAC, egresado de la Facultad de Psicología de la UNAM. Tiene 2 maestrías, una de apreciación y creación literaria en Casa Lam y otra de lenguaje y literatura por la AIU, y ha trabajado como articulista en diversos periódicos. Como pueden ver, bienvenido, maestro Carlos Azar Mansur. Gracias, doctor. Y como pueden ver, y antes de que ellos empiecen a hablar, porque en cuanto empiecen a hablar y a dialogar, yo conozco a ambos y realmente me fascina escucharlos hablar, como les va a encantar a ustedes,
porque tienen un recorrido en la literatura que es un trabajo de muchísimos años. Así que empezamos con la poesía de la actualidad. Me parece bien que empiece maestro Carlos Azar, doctor Carlos Azar. Adelante. Con mucho gusto, doctor, y muchas gracias en este mano a mano, ¿verdad? Alrededor de la poesía contemporánea, la poesía en la actualidad. Mire, me parece que hay varias cosas que me gustaría enfatizar. Primero, la poesía está más viva que nunca. Eso vale la pena tocarlo. Lo que estamos viviendo, la manera en la que los jóvenes, no solo nuestras generaciones, sino las generaciones más jóvenes, están encontrando en la poesía la posibilidad de entender qué estamos haciendo aquí. Entonces, sí hay un acercamiento a la creación poética que le interesa mucho a los jóvenes, a los escritores, a las escritoras jóvenes. De la misma forma, es cierto que no están entendiendo la poesía de la forma en que la entendíamos. Esto es algo que me parece que es tal vez polémico y que me gustaría dejarlo sobre la mesa, es que sí es cierto que venimos de un país acostumbrado a la verticalidad, ¿no? Esto es, de pronto nos decían, la poesía es esto, ¿no? Y entonces a ver quién le entra. Y el que no le entra, eso es periferia poética, ¿no? Diremos en algún momento diremos algunos nombres, ¿no? Pero nos dijeron que así iba la cosa. Y entonces, de pronto, no vamos a decir son malos poetas los que decían eso de ninguna manera, pero de pronto encontrábamos poetas en la periferia que eran tan interesantes como los poetas de la verticalidad. Acabo de recuperar la lectura de Max Rojas, por ejemplo, de Sergio Ló, de Kira Galván. De pronto uno dice, estos son tan buenos como los otros, ¿no? Los otros que ya sabíamos que eran buenos. Pero al mismo tiempo, me parece que se ha roto esa idea de verticalidad en la poesía actual. Y entonces ahora lo que tenemos son muchas voces sumándose a un concierto amplio, ¿no? Entonces de pronto podemos encontrar a Cristian Peña, por ejemplo, o a Elisa Díaz Castelo, o a Eva Castañeda, o a Julián Herbert, y de pronto vemos que no se parecen nada. Y eso es muy bonito, ¿no? Esto es, de pronto hay una suma de voces a esta idea. Y creo que eso no solo es privativo de la poesía. Si pensamos, no sé, en los grandes grupos de rock de los años 70, vamos a tener muy claro cuáles son esos grupos. Si pensamos en los grandes grupos de ahora, vamos a pensar en muchos nombres y va a haber una suma de voces. Y eso también pasa en la narrativa. Ahora estamos viviendo un aspecto bellísimo en la narrativa latinoamericana de suma de voces, y tiene que ver con una ruptura de la verticalidad y un compromiso por la horizontalidad. Se rompieron los muros y todos cabemos en este campo. Me gustaría empezar por ahí, no sé qué opina el maestro Montes. Muchas gracias, Carlos. No, me sumo plenamente a esa propuesta que redactaste de manera tan hermosa. Destruir o, bueno, erosionar la verticalidad o permitir que se erosione, porque a fin de cuentas quizás sea un proceso natural, e impulsar la horizontalidad. Quisiera hacer un símil, a ver qué te parece a ti, Carlos, a ver si le gusta a Didier, que creo que ilustra, aunque de una manera reducida, como las ilustraciones son, esto que nos dices del concierto de voces, que me encanta además el término. Y es que invito a quienes nos estén viendo y a quienes nos escuchen después a imaginar todas las tendencias literarias. Ahorita explico mi concepto de poesía, que está un poco desbalagado. Las tendencias literarias como personas que van deslizándose por un tobogán hacia una alberca, ¿verdad? Creo que hemos sido testigos de, se sube a alguien y ahí va y choca con el agua y se ríe, y ahí cerca hay 2 o 3 personas que habían caído antes,
y luego se tira una mamá con su pequeño y ahí va también y se atacan de él, y a otros le da miedo y también ahí va. Y creo que si uno ve solamente el tobogán, dice, bueno, pues están aquí desfilando el modernismo y luego el ultraísmo y luego están los estridentes, el estridentismo. Pero cuando uno ya cambia su lugar de concentración hacia la alberca, pues ve que se están divirtiendo ahí muchas personas. No sé, parece que sí te está gustando, compañero Carlos. Y ahí, bueno, a veces se golpearán, a veces se rozarán, a veces serán parte de la misma familia, o se tiró primero el padre para darles valor, o se tiró primero el hijo para darles valor. Y bueno, lo cierto es que sí estamos viviendo en esa alberca en donde nos empujamos unos a otros y cada quien bebe de un lugar distinto. Además, con el auge de los medios de comunicación, con los medios masivos tradicionales, televisión, radio, y telégrafo y demás, ¿no? Y intensificado esto gracias a Internet, pues uno puede decidir de quién va a ser hijo. Es decir, mi vecino y yo, si mi vecino es poeta, si mi vecina del otro lado es poeta también, pues no necesariamente, e incluso quizá necesariamente no, seríamos hijos de la tradición de aquí de Monterrey, de Felipe Guerra Castro, de Alfonso Reyes, porque lo cierto es que, como tú dices, Carlos, estas influencias se dan más bien de manera horizontal e inesperada. Es decir, yo en un pequeño lugar por aquí de mi librero y en otro lugar por acá tengo respectivamente mis favoritos, pero es un metro, menos de un metro, y acá pues antologías, ¿no? Que creo que son una buena manera de tomarle el pulso a los países en cuanto a su quehacer poético. Pero bueno, yo he decidido ser hijo, nieto, sobrino o bisnieto de gente como Huidobro, Vallejo, García Lorca, Lezama. Bueno, son 8 poetas en cuanto al término tradicional de poeta, pero me siento hijo de otros poetas que la gente no suele llamarles así, como Juan Rulfo o como Luis Brito García o como Camilo José Cela o Cervantes, que él decía que no lo era, ¿verdad? Entonces, bueno, la teoría de la alberca, el enfoque de la alberca. Y para terminar esta jugada de balón que Carlos me hizo el favor de invitarme a hacer, para mí el concepto de poesía entendido como arte verbal, es decir, no en el sentido de esa jugada fue poética en el fútbol o ese cuadro es poesía o esta persona es poesía o tu final fue poético o algo así, entendiéndolo en forma un poco más restringida como arte verbal bien hecho, considero, y también lo pongo sobre la mesa y creo que va de manera coherente con esto y con un comentario que hizo Didier durante nuestras presentaciones, Carlos, es que para mí llamarle literatura al arte verbal es un equívoco, puesto que la literatura implica etimológicamente letra, como si la obra literaria fuera solamente escrita. Y no solo no es solamente escrita la literatura, sino que la mayor parte de la literatura, o corrijamos, la mayor parte de la poesía, poesía narrativa, poesía dramática, poesía lírica y lo que se acumule, es oral. Y entonces por eso yo digo, bueno, una manera todavía quizá demasiado amplia en que gozo yo de la poesía, pues es, por ejemplo, ver a nuestros compañeros, bueno, incluso compatriotas aquí en el caso de Monterrey, Franco Escamilla o la India Yuridia, o allá en la Ciudad de México, no sé qué opines del poeta Carlos Vallarta, que claro, hipertrofian ciertas técnicas poéticas a favor no solo del humor, sino del ingenio de Baltasar Gracián, de la inteligencia como la ha tenido Octavio Paz, de la gracia, del arte del estilo. Quizá si nos dejamos de las verticalidades, como bien recomienda el maestro, el doctor Carlos Azar Mansur, podemos gozar sin culpa y sin límites de los diferentes poetas que nos cuentan, unos de ellos adivinanzas, otros de ellos chistes, otros de ellos romances, otros de ellos sonetos y otros de ellos cantos épicos como Alonso de Ercilla, por ejemplo, ¿no? Y bueno, te toca, Carlos. Me gusta mucho la imagen de la alberca
y también las metáforas futbolísticas, estoy dispuesto a sumarme a ese auge, ¿no? Pero es cierto que el eclecticismo es el que está ganando ahora, ¿no? Esto es, de pronto podemos encontrar los poemínimos de Efraín Huerta sobre nuestra poesía y de pronto vemos la densidad de Muerte sin fin o de Piedra de Sol sobre ella, ¿no? Esto es, a los poetas actuales sí les interesa la tradición poética, pero les interesa también participar de acercamientos múltiples al lenguaje, a la sonoridad, a la oralidad. De pronto vemos que, no sé, pienso en el último libro de Sergio Ló, que es su libro es una crónica de su enfermedad y es un libro con pequeñas viñetas en prosa, porque a él le parece que esa es la forma de dolor que está enfrentado en el hospital. Pienso en Elisa Díaz Castelo, por ejemplo, o en Lorena Huitón, que están haciendo libros múltiples, ¿no? Libros que alternan radiografías, mapas, gráficas, pero al mismo tiempo acercamientos a una lectura del mundo que es particular y especial. Me gusta mucho eso, porque en un país tan múltiple, tan heterogéneo como ¿no? En realidad, salvo muy pocas cosas nos reúne, salvo que estamos en el mismo territorio, digamos, y de pronto ciertos elementos culturales, la diversidad es formidable. Y entonces darle voz a la diversidad, en la poesía han encontrado experiencias muy bellas, ¿no? Pienso en la poesía de Irma Pineda, por ejemplo, ¿no? La poesía en zapoteco y en español de Irma Pineda, o la poesía de Natalia Toledo, o de pronto los juegos visuales que el diseñador Alejandro Magallanes hace cuando se enfrenta a su poesía. Esa posibilidad de no solamente ajustarnos a la tradición poética, sino a la libertad del lenguaje, a la libertad de la búsqueda que el mismo lenguaje tiene, está haciendo que la poesía esté viviendo una vitalidad notable, esté presente, que tengamos voces magníficas y que, por ejemplo, podamos citar uno de los grandes libros de la literatura contemporánea mexicana, que es Antígona González de Sara Uribe, y que nace como una obra de teatro, pero una investigación periodística, pero un poema, pero una crónica, y todo tiene que ver con hablar de las fosas comunes en Tamaulipas. Ese libro, porque Sara encuentra la figura de Antígona, está buscando el cadáver de su hermano, esto es tradición literaria, es una figura que nos representa muy bien en México, porque hay muchas hermanas tratando de buscar el cadáver de su hermano enterrado en fosas comunes. Y entonces escribe un libro impresionante, doloroso, activo, parteaguas de la literatura mexicana que vale mucho la pena encontrar. Y entonces esa hibridación de géneros, esa hibridación de textos, lo convierten en una obra vigorosa. Por eso me atreví a decir que la poesía contemporánea goza de cabal salud, ¿no? Por eso, pero sí, me doy cuenta que no hice una metáfora futbolística, eso no me lo puedo volver a... ¿Cómo ve, maestro? Me encanta lo que estás diciendo. Una vez más, dos fenómenos que en lo personal creo que no son útiles, pero que se dan de todas maneras y hay que aceptarlos y observar qué pasa con ellos. Uno es, a ver qué opinas, Carlos, y qué has visto tú también en tu cátedra, en talleres, en tus investigaciones. Uno es, decía, la mirada de desdén por parte de autores cuya obra se parece más al canon de hace 20 o 10 años, hacia los autores cuya obra se parece más al canon, hablando en México, de Amado Nervo, por ejemplo, o de Manuel José Otón, que son poetas grandiosos, ¿no? Es decir, me gusta más esta amabilidad intergeneracional, bueno, incluso
preferiría hablar de que no hay generaciones, de que las generaciones son polvo y creo yo que ese enfoque, a ver ahorita qué piensas tú, no es más que una inseguridad, una pretensión de ganarse un cierto nicho, aunque sea pequeño, y a partir de ahí, por oposición a otros, formarse una voz y quizá luego pedir disculpas o quizá simplemente relajarse. Esa es una. La otra es que también la lamento porque creo que se debe al influjo de los medios y a la baja autoestima combinados, el pensar que los poetas que beben de tradiciones hispánicas, es decir, desde antes del siglo de oro y desde los cantares de gesta y desde las jarchas mozárabes, eh, pensando que no se puede construir una vanguardia, o por lo menos una punta de lanza, pero una vanguardia, existiendo Góngora, por ejemplo, que no se puede construir una vanguardia y que entonces hay que leer a poetas, a narradores, a todo tipo de poetas de otras lenguas, especialmente del inglés, pero también ha habido épocas en que los hispanos hemos leído mucho o demasiado o muy por encima del español, del francés, del alemán, del italiano, del ruso quizá. Entonces, bueno, esos dos fenómenos quisiera saber qué opinas. Por un lado, esto del desdén hacia gente que suena como poetas que según entiendo yo en mi taller, no son actuales, y otro que dice, ya no escuchen a los poetas de nuestra lengua porque lo nuevo siempre viene de fuera. No, completamente. Es muy bonito este como jaloneo, este tironeo entre la tradición poética y las voces contemporáneas, porque bien lo ha comentado, cómo hay las formas poéticas tradicionales, cómo encuentran de pronto refresco, ¿no? Ahorita, hace rato hablaba de García Lorca, y qué manera de refrescar el romance que lo que hizo Lorca en el romancero gitano, a pesar de estar ajustado a la forma poética, o cómo le hemos dado la vuelta al soneto, ¿no? Esto es, y no deja de ser una meta, ¿no? No deja de ser una aspiración escribir un gran soneto, pero al mismo tiempo le volteamos la cola, lo estiramos, lo hacemos de 8 o lo hacemos de 22 y entonces empezamos a moverle la forma. Chillen palabras. En palabras. Chillen palabras. Eso, me acuerdo de un verso de Juan Ramón, que era un endecasílabo, pero no podía ser un endecasílabo por una sinalefa, y entonces lo volvió 3 versos, ¿no? Uno de 3, uno de 4, uno de 3, para que la sinalefa no lo estorbara y entonces fuera un endecasílabo. Bueno, esas decisiones magistrales de estos sí, poetas de oído magnífico. sí, exacto. Pero finalmente es cierto que no deja de haber una intención entre lo que vamos a decir y la forma en la que la vamos a decir, ¿no? Sigue habiendo una persecución por las palabras, siguen pesándole las letras a los poetas, sigue obsesionado con ciertos términos, con ciertas sonoridades, y eso sigue pasando, ¿no? Lo que pasaba en el origen. Y entonces esa materia prima prevalece. Acabo de leer un poema de Elisa Díaz Castelo que publicó hace un mes en la revista Nexos sobre la perra laica y el abandono en el viaje al espacio exterior. Bellísimo. Y es con versos muy cortos. Es una búsqueda formal muy, muy interesante, pero en realidad ella está hablando del olvido y entonces se siente el olvido en los versos también. ¿Cómo va acercándose a esa forma? Hay mucha prosa ahorita, ¿no? Hay mucha poesía en prosa. Están los poetas involucrados en jugar con eso que nos regaló la tradición y que está ahí. Y en efecto, queremos matar al padre, ¿no? Seguimos instalados en la muerte del padre, y hay quienes no están dispuestos a matar al padre y al contrario quieren demostrar su vigencia y está ahí presente. Pero en efecto, los jóvenes poetas, los poetas que están lanzándose al mar de la locura, están encontrando varios caminos.
Pienso en Lorena Huitrón, por ejemplo, esta poeta Jalapa, es extraordinaria, y que las formas las estira casi hasta romperlas, y eso es muy emocionante porque tiene una lectura del mundo muy lúcida, y su acercamiento a las palabras es intenso, es muy directo, es muy sensorial, vale la pena entrar. Pero sí, completamente. Y todo eso está pasando en la alberca contemporánea, ¿no? En la alberca. Sí, había pensado hasta hace unos años yo, Carlos, que una buena manera de tomar ese pulso del quehacer poético o de cualquier género, incluso de cualquier arte, en un país o en cualquier comunidad, era pues recolectar antologías. Acá yo creo que puedes distinguir la antología de la poesía mexicana en sus dos tomos, ¿verdad? Pero hablando de poesía joven, pues la vigencia de estas antologías es muy corta. Generalmente se considera poeta joven alguien menor de 30 o máximo mayor de 35, menor de 35 años, ¿no? Entonces, este pulso que tú estás tomando de gente publicada, pero de gente que está también haciendo su obra en talleres o en la soledad de sus casas o en la tristeza de sus trabajos, además, es muy interesante. Casi siempre la selección para esas antologías, pues tiene que ver también, creo que indebidamente, con el nivel de compromiso que se siente por parte de un poeta, quizá en busca de premiar ese mérito de la constancia, de la persistencia, ¿no? Pero para ser justos, la poesía no solo se compone de lo que hacen los autores más comprometidos, las escritoras más constantes, sino de lo que hace todo el mundo. Y ahí puede estar la abuelita que regala poemas de ocasión a sus nietos y a sus hijas y espero que a sus yernos también. Y la poesía que hace alguien porque sintió muy feo cuando alguien le dijo que ya no iba a ser su pareja. Es decir, esa poesía viva que bebe de donde puede, que bebe de lo que flota, que no necesariamente o muy rara vez bebe de lecturas, más bien bebe de, si acaso, de canciones, de pronto, de reggaetones, de lugares comunes o de lugares no tan comunes. Esas fórmulas que se dicen en los sepelios, que creo que se repiten también horizontalmente en nuestras culturas, son poesía también. Pero bueno, a falta de un termómetro confiable, pues lo que hacemos es tomar las estrellas que vemos y unirlas con grandes líneas, aunque una de esas estrellas esté a 6 años luz y la otra esté a 600,000 años luz y hace tiempo que se apagó, ¿verdad? Entonces, me parece muy interesante el fenómeno de lo que dices. La poesía está más vigente que nunca. Y poesía hay mucha y de muy diferentes tipos. Y si creemos que la poesía solamente es aquello que está publicado o solo aquello que está publicado bajo los sellos editoriales grandes y conocidos que hacen muy buen trabajo, pues estamos perdiéndonos muy buena parte de la diversión, creo yo, ¿verdad? No sé cómo. Completamente, sí. Y cómo eso pasó desde el origen de la poesía, ¿no? Esa cercanía que tiene la música con la poesía, ¿no? Y cómo las formas poéticas originales también son formas musicales, y cómo ahora en la música seguimos encontrando grandes poemas, ¿no? Por ejemplo, meternos a analizar literariamente, poéticamente, los raps o los textos de los reggaetones, los textos que de pronto saca Calle 13 o los textos que publica Eminem, sin duda son grandes poetas, ¿no? Sin duda. Y de pronto están más cerca del oído de los demás, más cerca de la lectura y quien le escucha, que cualquier otro poeta. No, sin duda alguna. Y esa vitalidad no la pierde la poesía, y eso es muy bonito, porque seguimos obsesionados con ciertas sonoridades, seguimos relacionándonos muy directamente con la palabra. Me parece que hay un libro precioso de Hugo Iriart que se llama Cómo aprender a escribir y leer poesía, que nos pide que
aprendamos el idioma de manera poética, no de manera gramatical, ¿no? Esto es, que nos acerquemos a las palabras como se ven, como se oyen, como parece, ¿no? Entonces está la palabra oso, que es una palabra grande, ¿no? Y la palabra mariposa, que parece que mariposea. Y entonces eso, dice, eso nos acercaría mucho más al idioma y aprender un idioma que el subjuntivo, ¿no? Que aprender el uso de las grandes reglas. Y es muy bonito porque me parece que cada vez está más vigente esa propuesta de Hugo Iriart. ¿Cómo palpamos el lenguaje? ¿Cómo el lenguaje nos relaciona? Y en un idioma tan amplio y tan hablado y tan múltiple en su oralidad como de pronto oír a un cantante puertorriqueño o a un cantante argentino o a un cantante colombiano y de pronto nos relaciona y de pronto lo sentimos cercano, es sin duda un ejercicio de enorme poesía y ahorita estamos viviendo una gran vitalidad en esa poesía. Me gustó mucho el regalo de la abuela que regala poemas, ¿no? Me gusta mucho esa imagen porque en efecto tengo una clase de comprensión y creación de texto y les pido en una sesión que nos recomienden un libro. Siempre les pido qué libro nos van a recomendar. Y nunca falta quien nos recomienda el libro que le regaló su abuelo o su abuela a los 14 años. Ese es el libro que le quisiera recomendar a alguien. Y aunque no necesariamente sea un libro fácil de conseguir, porque en realidad el abuelo pues, lo tenía ahí escondido y dijo, para ti es este libro, ella, pues el alumno o la alumna nos lo recomienda, porque es el regalo que le dio su abuelo y su abuela. Y entonces la literatura se vuelve vital, ¿no? Se vuelve una cadena emocional muy hermosa. Sí, qué maravilla eso. Sí, fíjate, tocaste aquí una fibra sensible porque el libro que está más a la izquierda, creo que de este estante, es un libro de Antonio Plaza, que era de mi abuela. Y Antonio Plaza, que ha sido un poeta, incluso en vida, era un poeta algo despreciado, que era melodramático y que hablaba de cosas a veces feas y demás, pero lo admiraba mucho Juan de Dios Pesa, unos 20 años menor que él, según recuerdo, pero lo defendía mucho. Pesa que actualmente también goza de esos calificativos, ¿verdad? Pero lo abrimos ya sin esos prejuicios que quizá en algún taller pudimos haber adoptado, o ya con una lectura más horizontal, ¿verdad? Carlos Azar Mansurmente horizontal, y gozamos todo aquello y decimos, bueno, ¿dónde estaba este poeta que me parece evidente que leía a Esquilo? ¿Dónde están las demás voces de su tiempo? Porque seguramente hay más. ¿En qué librería de viejo puedo encontrarme una colección así, no? Un mensaje que me gustaría, digo, yo sé que todavía estamos lejos del amanecer, que es cuando nos dijo Didier que debíamos de tenerlo. Un mensaje que no sé si compartas, si apoyes, Carlos, que no sé, no quisiera que nuestros espectadores, nuestros 2 espectadores, nuestros 3 o 4 espectadores, no quiero que se lleven la idea, creo que lo hemos dejado claro, pero vale la pena cristalizar esto, de que hay que continuar un canon que ya existe, es decir, como si nos fuéramos a inscribir en una cierta escuela. Creo yo que más bien ese canon o esa voz viene de dentro de nosotros. Recomiendo que primero la ejerzamos, es decir, que hagamos nuestros poemas, ya sea poemas muy inocentes para nosotros o poemas muy arriesgados, no importa que los saquemos para que nuestra voz suene primero. Y luego, a partir de ese fundamento, busquemos gente afín. Ahí sí, entre la gente consagrada, ¿no? Oye, pues yo pensé que nada más yo escribía así y me encontré Platero y yo. Yo pensé que solo yo escribía así y me encontré a Baudelaire, o me encontré a Poe, o a Alfonsina Storni, y vibro con ello, ¿sí? No sé si quieras decir algo. No, completamente, porque además recordamos cómo en nuestro primer acercamiento a la poesía tiene que ver con la necesidad de decir algo que nos está doliendo o que viene la primera decepción amorosa y ahí vamos como trogloditas a escribir las perlas de tu boca y el cielo llora y esas
metáforas que nunca nadie ha escrito nunca, ¿verdad? Y entonces de pronto alguien nos estira la mano y nos regala los 20 poemas de amor, ¿no? De la canción desesperada. Y entonces dice, por supuesto que puedo escribir los versos más tristes esta noche. Y entonces nuestro acercamiento es así de básico, así de concreto, ¿no? Sí. Es muy emocional y muy profundo, muy sincero. Aunque después, lo dice Roberto Bolaño de una manera muy bonita, a los 25 años ya me parecen horriblemente cursis esos poemas, pero siento por ellos una inquebrantable fidelidad, dice. Qué bueno que lo dice, no conocía esa cita de Bolaño. También Borges, ya grande, ante los embates negativos que recibía la novela de Jorge Isaacs, María. Como novela para gente cursi, novela para, bueno, ya no digo más, no me vaya a tocar a mí también algún coscorrón. Pues él decía, bueno, no él decía, él contestó en una de esas, así con las manos en el bastón, algo así como, ayer de 5 de la tarde a 7 de la noche, María se dejó leer muy bien. Exacto. Es decir, tenemos momentos para cada cosa y a veces en público atacamos algo y decimos a quién se le ocurre, pero en privado estamos llorando con cada línea de ese poema, ¿no? Sí. Exactamente. Y nuestro acercamiento es así de directo, ¿no? Y eso es conmovedor, es concreto, y sigue pasando, ¿no? De pronto van los nuevos poetas, los nuevos deseosos poetas, ¿no? A encontrar las palabras que definan lo que están sintiendo, y entonces esas palabras ya las dijo Neruda, o ya las dijo Otón, o ya las dijo Nervo, y de pronto encuentran ese resonador, ¿no? Hay un verso de Pellicer que me encanta, que es encontrarte y decir tú eres yo mismo, ¿no? Como el poema nos dice eso que quisimos decir. Sí. Y justo, ¿no? Me parece que el ejemplo de Pellicer es muy bonito, porque todo el tiempo lo está criticando, ¿no? Todo el tiempo le dicen que es un poeta selvático, que es un poeta tropical, que parece que hace 35 grados en todos sus poemas. Sin embargo, nos acercamos a él y es conmovedor, extraordinario, cómo entiende el idioma, cómo van cayendo las palabras, y eso se convierte en un maestro, ¿no? Se convierte en una enseñanza. Sí. Y eso decíamos al principio, de cómo de pronto hay un poeta que se vuelve un canon, ¿no? Se vuelve un espejo para nosotros, pero luego habrá otros y otras, ¿no? Que de pronto dijeron las cosas de manera vibrante, y en ciertos momentos de nuestra vida, pues Silvia Plath me dijo más que Octavio Paz, ¿no? Aunque Octavio Paz sea un estandarte, y de pronto Baudelaire, o de pronto Boucher, o cualquier poeta nos va encontrando. Ahora que están cumpliendo los 50 años, por ejemplo, del Premio Aguascalientes, es muy bonito hacer la revisión, ¿no? Sí. Y nos topamos con el libro de José Emilio o el libro de Elizalde que ganaron y que son inmensos. De pronto vemos el recorrido, el camino, cómo los poetas actuales están presentando, qué le interesa al premio, cómo la poesía mexicana está alrededor del Premio Aguascalientes, ¿no? Y es que tú lo aclaraste al principio, la poesía no solo está más viva que nunca. Eso se debe precisamente a que hay más producción que nunca, por cantidad y por porcentaje, creo yo, y hay más lectura de poesía que nunca, ¿verdad? En cantidad, en porcentaje, y voy a decirlo así, y en calidad, puesto que hay muchas calidades distintas, y no me refiero a calidades en sentido vertical, sino en sentido horizontal. Hay de esto, y de esto, y de esto, y de esto, y hay para elegir. Me gustaría hacer aquí un breve juego, bueno, no un juego, una invitación a ti, Carlos, para que nos dijeras, ahorita digo yo los míos, cuáles fueron los libros que te encendieron la llama poética, ya fuera para crearla o para su estudio. ¿Cuáles fueron los 4, 5, 6 libros que cayeron en tus manos que quizá no buscaste y por donde empezaste? Bueno, yo creo que debo empezar por
La temporada en el infierno de Rimbaud, ¿no? Ese yo creo que fue uno de los libros que me marcaron. Luego me parece que pasé por un periodo de la vida en el que Huidobro me marcó Altazor. Creo que sí, y junto a él, La persuasión de los días de Liberio Girón. Me parece que junto a ellos, sin duda. Creo que de los libros de paz, el libro que más me marcó es el último, que es Árbol Adentro. Árbol Adentro. ¿No? Y ese creo que de pronto me enseñó una mirada de Octavio Paz que no conocía y a pesar de que Blanco me parece un poema mayor, ¿no? Sí. Pero Árbol Adentro me gusta mucho. Hablo de la ciudad. Ese. ¿Verdad? Qué poema tan grandioso. Y luego Carta de Creencia, que es un poema de amor, el último poema que publica es un poema de amor. Ese libro me marcó, yo creo. Qué bárbaro. Creo que debo decir que Ariel de Silvia Plath, sin duda alguna, es un libro fundamental. Sí. Y se me hace que Nostalgia de la Muerte de Villaurrutia. Sí. Yo diría, aunque Muerte sin fin, sin duda uno se queda así. Sí. ¿Qué acaba de pasar aquí? ¿No? Esto es un poema colosal, bastante glorioso. Sí. Pero yo creo que la Nostalgia de la Muerte de Villaurrutia, así a bote pronto, ¿no? A bote pronto, creo que esos son los libros. Lo que encuentro en Rimbaud, en La temporada en el infierno, es alucinante, ¿no? Esto es, que de pronto diga cosas como: senté a la belleza sobre mis rodillas, la encontré amarga, la injurié. ¿Cómo crees? Es de una fuerza, de una vitalidad, de un descontento, le estoy poniendo la cara al mundo que no estoy de acuerdo. Me parece, es un libro glorioso y yo creo que esos serían. Eso sería. ¿Cuáles serían los suyos, maestro? Pues mira, empezaste fuerte con una temporada en el infierno, lo mencionaste de entrada. Fíjate, a mí me gusta mucho Iluminaciones. No es por donde entré, pero Iluminaciones se me hace tremendamente interesante, más o menos con los mismos calificativos que asignas para una temporada en el infierno. Pero hace poco también me enteré de que hay una polémica en torno a la autoría, de que probablemente fue, sí creo que estás enterado de eso, de que el impresor recolectó unos poemas y pensó que eran de Rimbaud, pero no eran, sino de otro amigo cuyo nombre debería recordar, pero es cuestión de que nos metamos ahí. Pero bueno, empecé fíjate que con un menú que me parece muy atinado, no sé qué opinas, que es Octavio Paz, Josefino Pacheco, Alichu Macero y bueno, pues en movimiento. Claro. Lo tengo en 2 tomos en Fondo de Cultura Económica, entonces ahí tuve esa oportunidad panorámica y claro, me dejé cautivar sobre todos por 2 poetas, fíjate, uno que acabas de mencionar, Javier Villaurrutia, y ya tengo la obra completa con el teatro y todo, pero sí sigue siendo Nostalgia de la Muerte mi favorito, y bueno, y jugando a esto de los géneros, Nostalgia de la Muerte es mi novela mexicana favorita. Fíjate. Qué bonito. Luego lo platicamos. Lo otro es de un poeta muy poco comentado y se me hace una desgracia y se me hace además increíble, que es Bernardo Ortiz de Montellán. Un genio. ¿Verdad? Un genio. Segundo Sueño es un portento de poesía mexicana, fabulosos. Y por otro lado, Octavio Paz, con quien tuve la oportunidad de pasar un día entero acá en Monterrey. Me gustan sus grandes poemas, Pasado en Claro, Blanco. Bueno, ya ves que tiene al menos 5 o 6 poemas grandotes en tamaño, en visión, en ambición. Y son grandiosos y me encantan y los tengo y los gozo. Pero fíjate que hay 2 poemas de él que a mí me enloquecieron también en mis inicios. Y creo que vienen los 2 ahí en Poesía en Movimiento y son Aquí y La Calle. No sé si lo recuerdas, uno de los 2 creo que Aquí
lo pone Julio Cortázar dentro de Rayuela en la tercera parte, de todos los lados. Luego debo mencionar también una prosa poética de García Lorca que se llama Degollación de los Inocentes, también muy poco comentada, pero que es increíble. Y fíjate que mi gusto por la prosa poética se alimenta mucho de García Lorca, de Iluminaciones. En el caso de Huidobro, me encanta que publiquen juntos, con frecuencia, Altazor y Temblor de Cielo, porque para mí Temblor de Cielo es equivalente, ¿no? Los dos poemas. Y fíjate que me he encontrado con ese fenómeno de poemas o poemarios que vienen en parejas por parte de los autores. De César Vallejo, por ejemplo, Trilce junto con Poemas Humanos. Sí, qué bárbaro. ¿Verdad? De Lezama Lima, Dador y La Fijeza. De Villarrutia nada más uno, de Ortiz de Montellano nada más uno, de García Lorca, y que a veces incluso se entreveran los dos y no hay certeza de que sean dos, son Poeta Nueva York y Tierra y Luna. La que Tierra y Luna, ya ves que hay versiones que dicen que es otro libro, versiones que dicen que todos esos poemas van en Poeta Nueva York. Entonces, mis gustos se fueron muy por ese lado y Rafael Alberti también con dos libros, Sermones y Moradas y Sobre los Ángeles, en orden, bueno, al revés, Sobre los Ángeles y Sermones y Moradas. Pero hay un descubrimiento más interesante que lo hice pues no hace más de 10 años, y es el común denominador, y es la adoración de todos ellos, mayor o menor, por don Luis de Góngora y Argote. Claro. Eso es para mí muy feliz. Y luego Sor Juana, como alguien que admiraba a Góngora, y Góngora seguramente la hubiera admirado si hubiera leído su Sueños o El Sueño, ¿no? Entonces, bueno, por ahí viene yo, mucho poema en prosa, Silencio de Edgar Allan Poe, y bueno, pues por ahí tendré algunos más, pero básicamente esos son, fíjate. Y con el menú inicial que te digo, Poesía en Movimiento representó para mí. Sí, es que es una antología notable. Sí. Y justo ahorita platicaba con una amiga poeta y me decía que si pensaba en un verso que se podía tatuar, era el último verso del Primero Sueño, que es El mundo iluminado, yo despierto. Yo despierto. Es monumental. Sí, es monumental. El mundo iluminado, yo despierto. Es una síntesis notable, y me dice, es que ese verso me lo quiero tatuar, me decía mi amiga. Sí. Dile que mejor no se lo tatúe, que se lo aprenda de memoria el poema y que lo repita, sí, en todas las ciudades del mundo, en México y de todo el mundo. Eso, ¿no? Pero justo ahora uno pensaría cuál es el verso que lo marca para siempre. A ver, vamos a ver, ¿tú tienes alguna idea al respecto? Fíjate que no había pensado yo en esa posibilidad. ¿Algún verso que te venga en este momento? Bueno, ese ahorita traigo una obsesión con ese verso de Sor Juana. Yo despierto. Traigo una obsesión con serán ceniza, más tendrá sentido, polvo serán, más polvo enamorado, ¿no? También me ponen en una obsesión, pero creo que hay un verso hay un poema de Neruda que a mí me conmueve mucho, que es Walking Around, ¿no? Está en Residencia en la Tierra. Ese. Sí. Y sucede que me canso de ser hombre, ese me parece un enorme verso. Hey. Y ¿cómo va este? A ver, ahorita me voy a acordar. Este poema, este verso de paz que es notable. Ahorita me voy a acordar. Sí. Que es además una literación profunda, porque es solo con la letra O. Ahorita es los otros todos que los otros somos, ¿no? Es ese verso, los otros todos que los otros somos. Es el peso de la letra O, cómo cae. Creo que por ahí van ciertos versos. Hay un poema de André Dubuché, este poeta francés de los años 50, que siempre me impresiona, se llama Meteoro. Y es una página en blanco. Meteoro, una página en blanco, 2 versos al calce. Y dice,
la ausencia que mantiene mi soplo recomienza a caer sobre el papel como nieve. Oh, qué bárbaro. Cae la noche, escribo lo más lejos posible de mí mismo. Dice, son dos versos que me golpean cada que los recuerdo, y ahí es una hoja en blanco. Ahí se ve la ausencia que mantiene su soplo. Sí. Y abajo, la ausencia que mantiene mi soplo. Y dice, escribo lo más lejos posible de mí mismo. Esos dos versos me parecen impactantes. Los versos que acabas de citar, creo que deben quitarle a nuestra audiencia toda duda acerca de que están en el arte correcto, ¿no? Exacto. Es decir, no hablo mal de otras artes ni nada, pero tenemos un arte que usamos todos los días, para el cual tenemos nada menos que 2 zonas del cerebro, si no es que otras 2, 4 en total, y que nos hace con 4 palabras recordar, llorar, reír, y de ahí mi esfuerzo por recordar a los chistes y a las adivinanzas, ¿no? ¿Algún otro que recuerdes por ahí, Carlos, para lanzarte unos a ver qué te parece? Bueno, el de Rimbaud sobre la belleza. Sentado en el regazo. Me impresiona. Hay un verso que me perturba mucho de Lope de Vega, que es siempre mañana y nunca es mañana. Amor se ha vuelto cuervo, se me antoja. Amor se ha vuelto cuervo, se me antoja. Ese verso me parece misterioso, se queda como pulga en la oreja. Lo voy repitiendo mientras camino y digo, ¿a dónde nos quería llevar Lope de Vega en ese? Amor se ha vuelto cuervo o se me antoja. Y ¿Cómo termina ese otro poema muy famoso de Lope de Vega? Eso es amor, quien lo probó lo sabe. Sí, el que probó lo sabe. Quien lo probó lo sabe. Esto es amor, el que probó lo sabe. Eso, sí, ese es conmovedor y se pone la piel chinita cuando uno escucha eso, ¿no? Sí. Mira, además, yo recuerdo. Sí, dime. Se empieza por ir y quedarse, y con quedar partirse. Que dices, ¿cómo crees? 4 infinitivos y ahí les va. Sí, ¿cómo puede ser tan bien hecho un poema, ¿no? Un soneto o lo que sea. Ese poema, el que acabas de citar de Quevedo, de verdad, de Polvo Serán. Y recuerdo, por ejemplo, uno de Góngora que es A batallas de amor, campos de pluma. Campos de pluma. ¿Te acuerdas? De Octavio Paz en Pasado en Claro, algo se prepara, dijo uno entre nosotros. Sí. Hay un ambiente así, dice que estaban en el Café Inglaterra o el Café de Inglaterra, que me imagino que es un café así llamado, no tanto un café que estaba en Inglaterra. Luego estaba recordando hace un momento Voy a dormir de Alfonsina Storni, por ejemplo. Sí. No solo el título, sino su preparación, su entrada, ¿no? Luego, vamos a ver, dice García Lorca, con una cuchara le sacaban los ojos a los negros, ¿no? En Poeta Nueva York. O ahí viene la golondrina, ahí viene la goloniña, ahí viene la golonchelo, de Altazor, de Vicente Huidobro. Y bueno, vienen, no había hecho así yo una compilación, pero me están gustando mucho los que estoy recordando. Octavio Paz, bueno, de Villaurrutia en el nocturno en el que habla la muerte, ¿verdad? Claro. Como se lleva un hueco, ¿cómo dice? Ya que está hablando la muerte, dice algo así como, yo soy quien te acompaña como un hueco en el pecho, algo así. Lo estoy diciendo mal, pero invito a nuestra audiencia a que lo busque bien y que se lo aprenda bien. Y bueno, ¿no? Pues si nos ponemos a recordar poco a poco, van a ir apareciendo más y más, ¿no? Claro. Pues sí, muchos versos de la introducción del Quijote, esos poemas adjudicados a falsos autores, ¿no? Exacto, que son monumentales. Sí. El diálogo de los 2 caballos ¿sí? es sensacional. El que no se sentía poeta, ¿verdad? Exacto. Decía que de teatro nada y que de poesía nada, que ahí tenía sus tristes papelillos, ¿no? Es metafísico estáis, es que no como. Es que no como. Es que no como.
Sí, genial todo eso, ¿no? Y como vemos, algunos nos invitan a la risa. Declaración de odio de Efraín Huerta también tiene, Ah, no recuerdo, monumental. o José Carlos Becerra también tiene unos Eh, hallazgos ahí. Ese, fíjate que Batman, este poema que se llama Batman, que es larguísimo, Sí, eso es de Becerra, me gusta mucho. sí, Y de pronto uno dice, ¿de dónde sacó esto? Qué gran poeta Becerra y qué lamentable su muerte tan joven, ¿no? sí, sí. Hay, eh, hay todo un acervo riquísimo que más bien desespera no poder abarcarlo, pero que para alguien que no se ha acercado mucho o considera que no se ha acercado lo suficiente a la poesía, le ofrece un campo enorme de placer, de Así es, pensamiento, de vida entera, ¿no? Creo así yo es, que entre caminar, amar y hacer y leer poesía, la vida se completa. Y ya lo demás será el trabajo y otras cosas así, ¿no? así es, justo así. Sí, sí. No, pues, ¿cómo ve, doctor? Nos fuimos por la banda, como diríamos en el fútbol. No, realmente maravilloso escucharlos y se adelantaron cuando les iba a preguntar qué libros eran los que ustedes, ahora, ¿cuáles son los libros que ustedes comúnmente leen? Esa, porque esa es una pregunta diferente. Y la otra, ¿qué tanto han influido sobre ustedes los libros clásicos? Desde que hablamos de Gilgamesh, la Ilíada, Odisea, bueno, ya del ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha, pues ya están hablando ustedes y obviamente que deduce uno que lo revisan constantemente. Sí. ¿Quieres empezar tú, Carlos? Muchas gracias. No, por supuesto, mucho, ¿no? Por supuesto, no podemos olvidar la tradición y no podemos dejar de lado entender cómo nos marca un camino, eh, esa decisión vital. A mí siempre me ha impresionado mucho cómo la literatura, ante la posibilidad de seguir a la Ilíada, prefirió seguir la Odisea, ¿no? Esto es como esta decisión por la vida, porque finalmente es una decisión, lanzarse al viaje es una decisión vital, que la otra es monumental, pero es una decisión por la muerte, ¿no? Y finalmente ganó la vida y me encanta. Siempre existe la posibilidad de que nos digan cosas. Sí, El, eh, siempre las respuestas nos las puede decir William Shakespeare, ¿no? La tradición literaria está sin duda presente, pero es importante que, que sepamos que la literatura no terminó en el siglo XIX, ¿no? Eso es importante, ¿no? Que la literatura vive de manera notable y que hay grandes autores ahorita y grandes libros ahorita. Me atrevo a lanzar uno al ruedo, ¿no? Que es esta obra maestra de Julian Barnes que se llama Una historia del mundo en 10 capítulos y medio. Me parece que es increíble, qué manera de entender el mundo de jugar con la literatura, me parece alucinante, notable. Y trayendo la literatura a México, este libro que nos ha golpeado a todos, que es una experiencia lingüística que duele, y que ha sido muy criticado y que ha generado mucha polémica, pero creo que es de las grandes obras que se han escrito en México, que es Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor. Temporada de huracanes, sí sabía que te ibas a referir a él, porque sí, es un librazo y desde aquí le mandamos nuestras felicitaciones, así como un saludo y un abrazo muy fuerte y muy delicado a José Falcón. Exacto, exactamente, Y exactamente. por mi parte, bueno, como ahorita decías, Didier, lo que yo estoy haciendo es una sola obra grandota llamada Monterrey, que es un poema en prosa muy largo. Y claro, mis antecedentes son, primero que nada, en orden cronológico, Gilgamesh, pero no solo porque es un poema largo, fue un poema largo que no conocemos completo, sino por ese contraste, que también tiene que ver con ese contraste que mencionas, Carlos, de soy más de Ilíada, soy más de Odisea. Pues acá hay una soberbia, luego hay una lucha y luego hay una amistad, una complicidad muy interesante. Y de ahí pues nos acercamos más acá a través de Ferdusi, el persa
que escribió el Shahnameh, que es creo que una obra muy parecida a Mi Pretensión y me la encontré hace pocos años. Ah, qué padre. Y no está totalmente traducida al español, pero es enorme. Él quiso hacer la historia desde el origen mítico de Persia hasta donde él consideraba que se acababa Persia, que fue la invasión por parte de los árabes, muy interesante, ¿no? Una especie de apocalipsis, ¿no? Luego, Fray Luis de León nos hizo un regalo enorme con su poesía y con su traducción, entre otras, del Cantar de los Cantares. Otro poema de Didier que es fundamental y es conmovedor y es emocionante desde el principio y es excitante también, ¿no? A mucho tiempo de distancia de haber sido escrito. La poesía de Safo, que nos llega fragmentada y que creo que tiene esa gracia, esa fragmentación que tiene la Venus de Milo, ¿no? Si no tiene brazos y nos hemos acostumbrado o la hemos leído o hemos jugado con las posiciones de sus brazos o con la falta de ellos, con el síndrome del brazo fantasma podría ser que los poemas de Safo nos hacen, pues no sé si exactamente completar, ¿no? Porque no creo que sea exactamente completar, sino más bien alucinar con respecto a las posibilidades que ahí puede haber en sus fragmentaciones y en los trozos que nos dejó, que son tramos de un código genético de una obra que es sencillamente fenomenal, hipersensible, poderosa, volcánica, ¿no? Y sublime, además, porque todo aquello está bañado de belleza y de paisajes, y ojalá que la leyéramos en lengua original, ya lo haremos, ¿no? Y a esto se suma, bueno, pues el cantar de Roldán, Beowulf, Tristán e Isolda, estos cantares, y bueno, y en nuestra tradición, el Cid, y también el Cid, no solo por su importancia como pieza fundamental original en la lengua española, ¿verdad? La primera gran pieza, podríamos decir, gran en cuanto a tamaño y en cuanto a belleza, sino también por otro nudo que tiene, así como citaba hace un momento a Gilgamesh y a Enkidu. Acá es luchar por su ideal y por su rey y por todo eso, y por una difamación, acabar con la reputación, no acabar, ¿verdad? Tener la reputación destruida y las hijas maltratadas y hacer una lucha doble o triple para recuperar esa posición. Bueno, se me hace conmovedor, se me hace tan hermoso eso. Es decir, para aquella gente que cree que un poema épico solo trata de pelear, ganar o pelear, perder y nada más, ni la Ilíada es eso, ni el Cid es eso, ni creo que haya una obra que sea así, a lo mejor alguna película de acción, pero aún así yo creo que no. Entonces, el Cid es maravilloso. Y que viene Alonso de Ercilla a hacer su monumental Araucana, ¿no? Y bueno, esto se escribió en Chile, él era en edad ligeramente mayor que Cervantes, y Cervantes lo elogia en el Quijote, es decir, leyó la Araucana, y empiezan a tener estos vasos comunicantes las familias que van desembocando ininterrumpidamente hacia nosotros. Es decir, hay gente que cree que la poesía se desentierra, como si hubiera un lapso, como decías ahorita, Carlos, no termina en el siglo XIX y luego tenemos que excavar para hallarla. No, hay continuidades asombrosas desde poetas que hablaban en la hipotética lengua indoeuropea y cuyos lugares comunes nos llegan hasta acá, y de pronto por eso, es una hipótesis, por eso hay semejanzas entre algunos mitos tibetanos y otros nahuas y otros chichimecas y otros navajos. Y bueno, hablé mucho, pero bueno, sí, los clásicos creo que son fundamentales porque han sido seleccionados a través del tiempo sin perder vigencia. Es decir, imagínense que los futbolistas fueran inmortales y que no perdieran de ninguna manera su calidad. Conforme avanza el tiempo, tendríamos equipos mejores y mejores. Bueno, según estudios, los equipos actuales son mejores que los anteriores, hay más competencia, hay más ciencia y más todo esto. Bueno, ahora imagínense un Pelé o un Maradona con la tecnología de ejercicios y con la salud actual, ¿no? O con las exigencias actuales y con el dinero además actual, ¿no? Por eso nos explicamos a veces por qué, si ya existió la Divina Comedia y existe la Ilíada, la Odisea, el Quijote y demás, pues ¿qué se está haciendo en estos momentos para, no para superarlo, sino para honrar esa herencia y esa memoria o esa enorme responsabilidad? Seguramente se está haciendo algo, y entre los autores que hemos citado, tanto Carlos como yo, seguramente hay
esa grandeza y basta con que sigamos todos trabajando, pero la poesía no se acaba y aún si acaba la especie humana, habrá poesía para adelante porque poesía eres tú. Qué bien, ¿no? Es extraordinario. Ya escuchábamos a Felipe Montes, cuya última novela es La Hacienda de la Soledad, y a Carlos Azar Mansur con su libro de poesía El Círculo de la Presencia, con su lenguaje poético, y Felipe Montes con su prosa poética. Dentro de ese realismo mágico que vi, pensaba que estabas dentro del realismo mágico, considero, en la novela. Maestros, realmente es un gusto que esta plática puedan estarla viendo no solamente integrantes del colegio, sino de muchos países. Estamos hablando de Argentina, de Venezuela, de Colombia, de Perú, de toda la República Mexicana, también en España. Y esto, en esta temática, donde ustedes se han explayado, no sé si quiera agregar algo, maestro Carlos Azar. No, pues solo agradecer el privilegio de haber charlado con el maestro Montes y tener el gusto de pertenecer al CEPTURE y de participar en estas charlas. Son muy revitalizantes y siempre se agradecen. Muchas gracias, doctor. Gracias, maestro Carlos. Felipe. Yo, gracias, Carlos, por permitirme platicar contigo. Me encantó, gracias a Didier por este plan. Le mando un abrazo a José Falconi, una vez más, de los tres, ¿verdad? Y una recomendación para la gente que nos está escuchando y que quiere entrar en la poesía. Entren por donde más se les antoje, ¿verdad? Entren a la poesía por donde más gusto les dé. Si algo no les gusta o no les atrae por lo pronto, hay mucho por donde entrar y una vez dentro del estadio, créanme que ya no van a querer salir. Así que muchas gracias, Carlos. Gracias, Didier. Un abrazo grande. Igualmente. Un abrazo a ambos y al maestro José Falconi, un abrazo en este festival literario virtual que lleva su nombre, y un abrazo a todos los que nos han seguido en las redes sociales. Hablamos pronto. Dios.